Vamos a partir de algo muy importante. Vamos a dar espacio a algo muy importante. Y en esta noche vamos a ver quién es Dios. Ese será nuestro tema. ¿Quién es Dios? Porque hay muchas personas que conocen de Dios solamente la palabra. Otros no conocen quién es Dios, no saben quién es Dios. Simplemente lo invocan por invocarlo, pero realmente no lo conocen. El Dios que habla la Biblia es un Dios diferente, es completamente diferente a lo que tradicionalmente uno conoce como Dios. Y recordemos que el único Dios verdadero está en los cielos. El resto de dioses, de ahí todo lo que se haya inventado la gente, eso está a disposición y a merced del hombre, del ser humano. Pero el Dios verdadero, el que habla la Biblia, es el que habita en el cielo. Gloria al nombre de Jesús. Veamos este texto bíblico para empezar la enseñanza, porque la persona que se va a bautizar tiene que saber, esto es muy fundamental, tiene que saber quién es Dios. Porque cuando una persona se bautiza, tiene que saber en quién ha creído, tiene que saber en quién se va a bautizar, cuál es ese nombre, quién es el Dios que realmente pide o solicita el bautismo para el creyente, porque esto es un mandato de Dios. Entonces la persona tiene que estar bien empapada, porque a veces se le habla de Dios, pero ¿de cuál Dios? Porque hay muchos dioses, repito, y la gente está acostumbrado a conocer a Dios, pero a su manera, y ese realmente no es el Dios de la Biblia. Para ello quiero invitarles, nos ubicamos en la Biblia, en Isaías el capítulo 40. Este es el Dios que usted y yo necesitamos conocerlo. Isaías el capítulo 40, vamos a dar lectura desde el verso 25. Isaías capítulo 40, verso 25 en adelante dice de la siguiente manera: ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. El que está hablando aquí es Dios, el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos visto en el texto bíblico entonces quién es Dios. Aquí este texto, esta parte, esta porción bíblica hemos tomado para que la misma Biblia o el mismo Dios nos enseñe, nos explique quién es Él. Entonces, nuestro Dios es un Dios extremadamente grande. Es un Dios incomparable. ¿A quién le compararéis? Dice el Santo. Aleluya. ¿A quién le compararéis? Dice el Santo. Es que este Dios es incomparable. Si alguien lo quiere comparar, es decir, si alguien quiere decir, mire, este es figura del que está arriba, le está diciendo una mentira, porque nuestro Dios es incomparable. Es inimaginable. La Biblia dice en San Juan 4:24, y vaya anotando estas citas bíblicas, que Dios es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Un espíritu no tiene carne ni hueso, lo dijo el mismo Señor Jesucristo cuando ya había resucitado. San Lucas 24:39, Jesucristo les dice a los discípulos, miren mis manos y mis pies.
miren que yo mismo soy, yo no soy otro. Y no piensen ustedes que soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, un espíritu, como describió el mismo Señor Jesucristo, no tiene carne ni huesos. Aleluya. El Dios que habla la Biblia es un Dios que no tiene carne y hueso. Es un Dios espíritu, es un Dios invisible. Por eso aquí el profeta Isaías está diciendo, ¿a qué o a qué me compararéis? No siquiera dice a quién, porque a quién es una persona. Pero al decir a qué, está hablando de una cosa, como si fuera cualquier cosa. Porque es que eso ha hecho la gente, eso ha hecho la religión con Dios. Lo ha comparado con un palo, con oro, con plata, con yeso, con cualquier otra cosa. Entonces dice el Señor, ¿a qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, es decir, no mires aquí en la tierra. No te atrevas ni siquiera a traerlo a la mente, al corazón. Más bien levanta tus ojos al cielo y mira. Eso es lo que está diciendo aquí. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Cuando uno mira al cielo, para referirse a Dios, cuando uno pone la mirada en el de arriba, uno puede entender lo que hay abajo. Cuando una persona pone la mirada abajo, nunca podrá entender al que está arriba, ni tampoco conocerlo. Eso ha hecho la religión. La religión quiere poner la mirada al frente, al lado, atrás, hacia el frente, pero no pone la mirada en Dios. Entonces, por eso es que no lo conoce. Por eso es que no lo distingue. Entonces, si alguien quiere entender lo que hay aquí en la tierra, primeramente tiene que poner los ojos en Dios. Y cuando uno pone los ojos en el Señor, entonces Dios nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el raciocinio para poder entender las cosas materiales. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas las llama por su nombre. No hay cosa en la vida que exista que no tenga nombre y que haya sido puesto por Dios. Dios es quien tiene el control y el dominio de todo, y a todo cuanto existe es Él quien puso nombre a las cosas. Cuando una persona dice, no, es que yo me inventé este papel, y este papel yo le puse por nombre porque salió del papiro, porque salió de este material, en fin. Y la persona puede decir, yo le puse el nombre. Pero esa persona le puso nombre es porque Dios le dio sabiduría para que le ponga. Y cuando usted analiza el contexto de todo eso, usted se da cuenta que ese nombre vino de parte de Dios, y por eso Dios le dio sabiduría a esa persona para que le ponga el nombre a las cosas que existen. Pero quien pone realmente el nombre a las cosas es Él, porque Él es el dueño. Él es el dueño de todo cuanto existe. A todas las llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Es decir, si hay un Dios todopoderoso, es Él es único. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es decir, cuando Él domina las cosas, cuando Él permite que pasen las cosas, es Él quien está dominando todo. El hombre nada puede hacer. El hombre sin el permiso de Dios nada puede hacer. Por eso nuestro Dios es un Dios grande. Hay un atributo especial en Dios. Hay un atributo especial que este atributo es único y exclusivo. Es decir, no se lo dio a nadie. Es un atributo propio de su esencia, de su existencia. ¿Sabe cuál es este atributo? Es la aceidad. Aceidad. Ese es el atributo de Dios. ¿Qué significa aceidad? La palabra aceidad significa único o que existe por sí mismo. A Él no lo creó nadie. Él es el creador de todo. Todo parte de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces este es un Dios único. Único. Él tiene
la esencia de la existencia. Por eso es que Él es eterno, y dice su poder es eterno. Él es eterno, Él es el que controla, Él es el que domina todo. Entonces, esta seidad representa al que existe por sí mismo. Cuando el niño de escuela dominical nos pregunta, ¿y a Dios quién lo creó? Si Él es el creador de todas las cosas, entonces alguien tiene que haberlo creado. Entonces la respuesta es que Él es único y Él es exclusivamente que existe por sí mismo. A Él no lo creó nadie. A Él no lo inventó nadie. Él existe por sí mismo. El Salmo 112, gloria al Señor. El Salmo 102, Salmos capítulo 102, el verso número 27 dice esto. Salmo 102, el verso 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Es decir, Él no se limita al tiempo como nosotros. Él es ilimitado. Nosotros somos limitados. Todo cuanto existe un día se acabará. Pero Él es el mismo y sus años no acabarán jamás. Eso es la seidad, que Él existe por sí mismo. A Él no lo inventó nadie, a Él no lo inventó alguien superior, porque Él es único y exclusivo, y como Él no hay nadie. Por eso el Señor dijo, ¿a qué le compararéis? Dice el santo, si Él es único. Si Él es el que existe por sí mismo. Él es el que creó todas las cosas, y por lo tanto no hay nadie como este Dios maravilloso. Por eso, hermanos, la persona que se va a bautizar tiene que conocer quién es Dios. Para poderse bautizar, la persona tiene que saber, porque uno no se puede bautizar a la persona sin que la persona sepa lo que hace. Por eso el bautismo es algo muy serio, porque aquel que existe por sí mismo, Él ordenó. Él estableció que así se cumpliese toda la escritura por medio de Él y para Él, porque de Él salió la ordenanza, de Él salió el propósito. Él es el que salva. Ya miremos más adelante que este mismo, que existe por sí mismo, que sus años no acaban, Él es el que también tiene el poder para salvarnos. Aquí ningún ser humano puede salvarnos. El único que nos salva es Él mismo, porque Él tiene el poder, Él tiene el control. Entonces, veamos algunos antecedentes en el pasado. Génesis capítulo 17, cuando Dios llama a Abraham, dice lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios. Él no dijo, yo soy un Dios. Si Él hubiera dicho, yo soy un Dios, quiere decir que hay otro más o hay muchos. Pero Él no dijo, Él no dijo, yo soy un Dios. Él dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Para que uno se constituya un hijo de Dios, hay que andar delante de Él. Amén. Uno no puede ir ni siquiera al lado. Uno no puede ir ni siquiera debajo ni encima, porque no hay nadie, Él lo llena todo. Entonces, Él es el todo en todos y para todo. Y Él está diciendo a Abraham, anda delante de mí. Y le dice, y sé perfecto. Eso es lo que pide Dios, que andemos delante de Él, que seamos perfectos. Mis ojos pondré, dijo el Salmo 106, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, Abraham lo saca de Ur de los Caldeos y lo encamina a una tierra prometida. Y en esa tierra él tenía que andar delante de Dios y tenía que andar en ese camino de la perfección. Entonces, Él lo había establecido de esa manera. Veamos también la grandeza de este Dios
En Isaías, volvámonos a Isaías. Veamos primeramente algunos antecedentes de este Dios que es el Dios Salvador. Veamos primeramente esto. Isaías capítulo 12, el verso 1 en adelante dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, está diciendo el profeta Isaías. ¿Quién es el que le salva al profeta? Él dijo: he aquí que Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. En el pasado el único que salvaba era el Señor nuestro Dios. Era el único, no había otro salvador. Faraón no pudo salvar a su pueblo, los egipcios, y les vino la hambruna, y por más que hubiese sido fuerza humana, nada se podía hacer. Ya Dios lo había establecido ahí. Entonces Dios envía a un hombre llamado José, y por medio de él llegó la bendición a Egipto. El único que los pudo salvar es el mismo Dios por medio de José, porque Faraón nada pudo hacer. Por más corona de oro que tenga, por más vestimenta hermosa, por más palacio grande y bonito y bien acabado y todo lo demás, por más lujurias que tenga, nada de eso le puede salvar al ser humano. El único que le salva es Dios. Cuando la humanidad entera, incluyendo el pueblo de Israel, había pecado contra Dios, Dios se había propuesto salvar a su pueblo principalmente, y también salvar a toda la humanidad, porque este es el Dios que nosotros tenemos. Este es el Dios de la Biblia. Es un Dios salvador, es un Dios bueno por excelencia. El mismo Isaías, el capítulo 35, lo dijo. Decía la profecía por medio del profeta Isaías que él mismo vendría. Mire lo que dice el verso 4. Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Él nunca dijo que enviaría a otro, porque no hay otro como Él. Entonces el único que salvaba es Él. El único que salvaba era Él en el pasado. Pero Él un día dijo que vendría a esta tierra, porque el ser humano no está en otro planeta, el ser humano está en la tierra. Y su obra maestra delante de Dios era el que se había perdido, el que se había alejado. Y había que rescatarlo, había que salvarlo. Entonces cuando Él viene a hacer esta misión aquí en esta tierra, ese Dios que es invisible, ese Dios que no se lo ve, ese Dios que es el Todopoderoso, ese Dios que dice: anda delante de mí y sé perfecto, ese Dios un día vendría a la tierra exclusivamente a salvar lo que se había perdido, como diría Lucas capítulo 19, el verso 10. Entonces dice aquí la profecía, ¿cómo vendría Dios? Dice: decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios. ¿Cuál Dios? Ese Dios que es invisible, ese Dios que es espíritu, ese Dios que no se lo ve. Ese Dios vendría aquí a la tierra a salvar al ser humano. Decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios tiene suficiente poder para salvar a quien Él quiere. Entonces Él se había propuesto en su infinita misericordia venir a salvar al ser humano. Y cuando Él viene al ser humano, si Él es un Dios invisible, entonces ¿qué figura tomaría para salvar al ser humano? Si Él hubiera venido por medio de un elefante, pues entonces ¿quién le entiende a un elefante? ¿Quién le entiende? Si Él hubiera usado la naturaleza para manifestarse, ¿quién le entiende a un árbol? Sería una locura. Pero Él vino a este mundo
Dios mismo vendrá y os salvará. Él vino a este mundo vestido de humanidad. Él vino vestido de humanidad. Ese Dios invisible, ese Dios que es espíritu, Él tiene el poder suficiente. Si Adán y Eva los creó, los formó del polvo de la tierra, Él tiene suficiente poder para venir personalmente a este mundo. Y como somos creados a imagen de Él, entonces Él tomó esa misma figura, la figura del ser humano, tomó para venir a este mundo a salvar al hombre que estaba perdido. Dios mismo vendrá y os salvará. No otro, no un hijo de Dios como dice la religión. Ni siquiera un ángel que tiene por decirlo así, una naturaleza diferente a la nuestra. Dios no había decidido mandar a ningún ángel, ni al arcángel Miguel, ni a Gabriel, ni a ningún querubín. A nadie. Él mismo vendría a salvar su obra maestra, que es el ser humano. Dios mismo vendrá y os salvará. Veamos también qué dijo Isaías el capítulo 43. El verso 11 dice esto, mire. 43:11 de Isaías. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, aparte de Él o fuera de Él, no hay quien salve. Si alguien se presenta como un salvador, pues ese es un mentiroso, porque el único que salva es el Señor nuestro Dios. No hay nadie más que nos pueda salvar. Entonces, cuando Dios se manifiesta a este mundo, diría por ejemplo el capítulo 45, ya que estamos aquí en Isaías, el capítulo 45, el verso 21 dijo esto: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta, es decir, investiguen, conversen el uno al otro, analicen, entren todos en consulta. Háganse esta pregunta: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Es que ya el Señor se había manifestado por medio de teofanías a Abraham, a Noé y a todos ellos que ayudó a la raza humana en el pasado. Entonces dice Dios: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Es decir, Abraham habló de estos tiempos de la salvación. Lo describe el libro de Hebreos. ¿Quién más? Los profetas. ¿Quién más? El mismo Moisés habló de un Salvador. ¿Quién sería? Él lo hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, es decir, desde aquellos tiempos, desde la creación. Y dice: sino yo Jehová, es decir, el que dijo todo esto es el mismo Dios. Y dijo él: y no hay más Dios que yo. Mire, el mismo Dios está diciendo que no hay otro Dios sino solamente Él. ¿Quién es este? Dios justo. ¿Y qué más es Él? Y Salvador. Si hay alguien digno de justicia, Él no es como los jueces corrompidos que tenemos hoy en la República. Él no es como ningún otro ser humano. El único justo que hay en toda la existencia de la creación y antes de la creación, porque Él existe por sí mismo, es Él. Por eso Él es un Dios justo. Los dioses de la religión son dioses injustos, son dioses paganos, pero el Dios de la Biblia es el Dios justo. ¿Y qué más? Y Salvador. Ningún otro fuera de mí. No busquemos en otros lados. No intentemos inventarnos salvadores. No intentemos buscar en otro lado, no lo va a encontrar. El único que salva es Dios. Verso 22, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, es decir, en la parte más remota donde haya humanidad, todos ellos tienen que mirarlo es a Él, porque Él es nuestro Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Dice la razón por qué. Porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, el único Salvador es Dios. No hay más. No lo busquemos. No intentemos inventarnos porque no lo hay. Si el Señor dijo que no lo hay, es porque no lo hay.
La gente puede decir, pero es que por acá hay otro. Pues ese es un mentiroso, porque el Dios de la Biblia es el único que salva. Isaías, el capítulo 52, hablando de la futura liberación del cautiverio de Sión, habló en el verso 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. ¿Cuál causa? El pecado, la maldad, lo que le alejó al hombre de Dios. Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día por esta causa, porque yo mismo, escuche, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Dijo la Biblia, dijo la profecía que él enviaría a otro? Pues no, ¿por qué? Porque no tiene otro. Entonces, Dios mismo vendrá y os salvará, dijo Isaías 43. Y aquí él está diciendo, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Es decir, estaré en cuerpo, estaré tangible, estaré visible. Eso es estar presente. Porque Dios está aquí, o aunque no haya habido esta edificación, o aunque no haya habido esta humanidad o este mundo físico, Él de todas maneras seguía existiendo, ocupando o llenando todo el espacio, porque Él es Dios, Él lo llena todo y Él es extremadamente grande. Entonces, este es el Dios que habla la Biblia. Entonces, cuando Dios viene, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Un día el Señor creador, el Dios invisible, viene a esta tierra, pero ya en forma presente. Y cuando Él viene a este mundo, lo llamó el mismo Señor cuando le habló a José. ¿Cómo vendría el Salvador al mundo? Este Jehová que es el Salvador, ¿cómo vendría a este mundo? Mateo capítulo 1, se le dice a José lo siguiente: así vendría el Dios verdadero, el Dios que había de salvar no solamente a mi pueblo, como diría Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. No solamente vino por ese pueblo, sino que también vino por mí, y también vino por alguien que quiere bautizarse, que también el Señor lo va a salvar si la persona desea y anhela. El nacimiento de este Dios aquí en la tierra sería de la siguiente manera. Se le dice a María, el verso 20, el verso 19 dice: José María, marido está hablando de que era esposo de María, o era desposado, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, no dice el texto el que en ella, porque si fuera el que en ella, sería todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios estuviera metido en María y María hubiese muerto, porque nadie puede resistir la presencia de Dios. Entonces, su esencia como tal, como Dios, como un ser divino, no pudo manifestarse completamente, porque nadie puede resistir la presencia de Dios. Entonces, lo que se engendra en María para nacer tenía que ser una porción, tenía que ser una parte de Dios que se mete en María para nacer. Lo que en ella es engendrado, dice, se desprendió de arriba, porque al único que se lo conocía como el Espíritu y como Santo sería el mismo Dios. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio de el Señor, cuando dijo, citando Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, el mismo Dios que vendría a este mundo a salvar a la humanidad, ahora ya lo vemos naciendo por medio del vientre de una virgen, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el mismo Salvador que dijo que vendría a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús nace de María y tiene dos nombres. Tiene dos nombres. Veamos cómo se lo conoce. San Juan, el Evangelio, San Juan, el capítulo número 1, San Juan, el capítulo número 1,
Ese ser que nace del vientre de María, de la Virgen, tiene este nombre, San Juan 1:34. Juan está describiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Así se le conoció a esa naturaleza, a esa humanidad que Dios usó para venir a este mundo. Se le conoció como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nace del vientre de una madre tiene un calificativo que es una cría, es decir, es un hijo. Sea de un animalito, sea de un ser humano, todo lo que abre matriz del vientre de una madre se le conoce como hijo. Pero pregunto, ¿hijo es nombre? No, es simplemente un calificativo. Entonces, aquí está diciendo Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios, porque vino de arriba. Es decir, se desprendió una parte, una partícula de esa esencia que es Dios, se desprende para nacer de María y nace como un bebecito, como un niño, y ya lo tenemos al Dios que dijo que estaría presente, lo tenemos ahí en forma de un bebé, que es el mismo de arriba, pero en forma humana. La religión a ese niño lo hizo otro, como que si fuera del de arriba, aquí está lo otro que ha sido creado antes de los tiempos, como dice muchos que creen en religiones falsas. La Biblia está diciendo que Dios se manifestó en carne, y a ese bebé, a ese niño que nace, a esa manifestación de Dios se le llamó hijo. ¿Cómo también se lo llamó? En el capítulo 2, en este mismo capítulo, los versos 50, respondió Jesús y le dijo, San Juan 1:50, estoy dando lectura. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le está diciendo a Natanael. Verso 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, es decir, suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Por eso cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, cuando es bautizado, ese espíritu o esa forma de la paloma que desciende sobre los hombros del Señor Jesucristo, eso era una señal para Juan el Bautista, no es que sea otro. La religión lo hizo al Espíritu Santo una paloma. Eso es una tremenda barbaridad lo que enseña la gente. Y lo peor de todo eso es que la gente les cree a esos mentirosos. Entonces el Señor le había dicho a Natanael, de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos el otro calificativo que se le dio a Jesús. Se le dio no solamente como Hijo de Dios, sino también se lo conoció como el Hijo del Hombre. Es el mismo. No es que el Hijo de Dios sea uno y el Hijo del Hombre sea otro. ¿Por qué se le llamó Hijo de Hombre? Simplemente porque nació de María, participó de María. ¿Y por qué se le llamó Hijo de Dios? Porque vino de arriba del Espíritu, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, estos dos calificativos que se le da a Dios cuando viene a este mundo, la gente los separó, los hizo diferentes, y eso es un error muy grande, muy equivocado. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios es el mismo Jesucristo, y es el mismo Dios que visitó a la humanidad. Por eso San Lucas capítulo 19 dijo el Señor estas palabras. San Lucas capítulo 19, el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, ese calificativo que se le dio a Natanael, está hablando del mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Hijo de Hombre que estaba hablando aquí es el mismo Jesús que le estaba diciendo a los discípulos. Vea, el Hijo del Hombre, porque participó de la carne, de la humanidad, en este caso de María, por eso se le llamó Hijo de Hombre, porque participó de la humanidad, es decir, de María, porque el hombre no da luz sino la mujer. Entonces la mujer representa realmente a la humanidad. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué vino? Ese Dios que dijo que vendría un día
a salvarnos, aquí ya está cumpliéndose lo que dijo el mismo profeta Isaías. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Porque hay un solo Salvador y el único Salvador. Y ese Salvador es el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos tan perdidos. Hay mucha gente que hasta el día de hoy está perdida creyendo cualquier tontería, cualquier cosa que le dice la gente y no ha leído la Biblia, no le quiere creer a Dios y su palabra. Entonces lo que tiene que hacer es eso, creerle a Dios, que Dios no es posible. Mire, en el Antiguo Testamento toda una nación, toda la gente del mundo sabían que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero a partir de que Jesucristo viene a este mundo, que es el mismo Dios manifestado en ser humano, manifestado en carne, la gente comenzó a inventarse más dioses. Y eso es una completa equivocación por parte del ser humano, que se inventó un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, cuando estas son manifestaciones de Dios y son atributos o son calificativos que se le dio a esa manifestación de Dios. Entonces, totalmente errados y equivocados, y tendrán que un día darle cuenta a Dios. Veamos qué más dijo el Señor. Ahora veámoslo a Pablo, que dijo esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Aquí vemos la figura de la salvación. Ese Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, aquí está confesando un hombre que fue salvo por él, es decir, que él fue considerado en su gracia, en su misericordia por parte de Dios, y también la salvación le alcanzó a él. Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 12 en adelante dice esto. Está reconociendo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La gente cree cualquier cosa es por ignorancia. La gente se inventa cualquier religión o cualquier Dios es por incredulidad, porque no cree a Dios y su palabra. Y Pablo está reconociendo: yo lo hice por mi ignorancia y por mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús, o la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La verdadera fe del ser humano tiene que estar en Cristo Jesús, porque cualquier otra fe que esté dividida en uno por aquí, en otro por acá y en otro por acá, eso es una fe mentirosa. La fe verdadera es la fe que está en Cristo Jesús. Es el único que tiene, es el dueño, el portador de la fe y el que transmite la fe al ser humano. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibido por ¿quiénes? Por todos. Es decir, todo mundo es necesario que escuche el testimonio del apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿En qué consiste esta palabra fiel y digna de ser escuchada por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino este mundo? Vino a este mundo para salvar a los pecadores. La salvación es para los pecadores. Vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese que era ignorante, ese que era un blasfemo, que era un perseguidor, ese que era un injuriador, se considera un gran y el máximo, el más grande de los pecadores. Y Pablo está diciendo: Cristo Jesús vino a este mundo, y Él no vino por Pedro, Él no vino por Juan, Él no vino por otros. Yo siento que el Señor vino fue por mí. Y Él dijo: de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos podemos decir en esta noche: yo también me considero aquel incrédulo, aquel ignorante, que todo lo hacía era porque me enseñó la religión, pero el día que Cristo llegó a mi vida dejé ese camino de la ignorancia y ahora me he encaminado en el camino del Señor Jesucristo? Queridos hermanos, Jesucristo es el verdadero Dios.
Jesucristo es el que la gente lo llamó el Jehová. Jesucristo es el que la tradición lo llamó el Yahvé. Jesucristo es el Adonai. Jesucristo es el Elohim de los musulmanes o el de Eloah. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios como Él. Y su nombre ha sido revelado a su pueblo, a su iglesia. A lo suyo vino, San Juan 1:10 y lo suyo, San Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que recibirlo y hay que creer en Él, hay que creer que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cualquier persona que crea otra cosa distinta a lo que dice la Biblia, pues prácticamente está fuera de la verdad y por lo tanto tiene que arrepentirse, que era uno de los primeros atributos que estábamos leyendo, una de las primeras doctrinas que estábamos enseñando al principio. Entonces, la persona que se va a bautizar tiene que saber en quién se va a bautizar. No se le puede bautizar por bautizarle. Entonces, en esta noche, en la voluntad del Señor, hemos visto quién es Dios. ¿Quién es realmente Dios? Dios es un ser incomparable. Es un ser que tiene el atributo de la aceidad. Él existe por sí mismo. Él no lo inventó nadie, no lo creó nadie. Él es un Dios que lo llena todo. Nunca lo pueden acabar, nunca lo pueden limitar, nunca le pueden quitar la vida porque Él vuelve a resucitar. Él dijo, Apocalipsis, terminemos con esto, las palabras que dijo el mismo Jesucristo revelándole a Juan, Apocalipsis capítulo número 1, verso 18. En el verso 17, cuando Juan lo ve, dice que él cayó al suelo como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué le dijo? No temas, yo soy el primero y el último. Aleluya. Y el 18 dijo, y el que vivo, tiempo presente, porque él ya es el tiempo presente, para él no se limita al tiempo como nosotros. Y el que vivo y estuve muerto, el único que estuvo muerto y que ahora vive, se llama Jesucristo, porque él es el verdadero Dios y la vida eterna. El que vivo y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo. ¿Por cuánto tiempo vive el Señor? Por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Y aparte de aquello, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Qué hermoso es conocer al Dios verdadero. De ahí que, hermanos, la Biblia es un libro monoteísta que nos habla de un solo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y aunque la gente le meta muchos dioses o un Padre, un Hijo y Espíritu Santo, todo eso es invento de la religión. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero, y en ese nombre hay que bautizarse, porque solamente en ese nombre hay salvación. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No lo busque, no se lo invente, no lo imagine, porque no lo hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo de Nazaret, es el verdadero Dios y la vida eterna, y en ese nombre tiene que usted ser bautizado. Si usted no es bautizado en ese nombre, pues no alcanza la salvación. Eso dijo la palabra del Señor, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el asunto con Dios es serio. Usted tiene que conocerlo. Este Dios poderoso es el que ha regalado esta salvación para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Yo no sé si de pronto alguien nos ha enviado su pregunta o nos ha enviado su petición. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos de este culto. Pero vamos a ver, no sé si me permiten, tenemos preguntas en esta noche. La pregunta es, ¿por qué tres son los que dan testimonio en el cielo? San Juan 5.7, primera de Juan 5.7. Y tres son los que dan testimonio
en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Veamos. Realmente, cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta, este texto siempre fue adulterado, porque el texto original no dice así. Pero sin embargo, como todo es modificado por el mismo diablo que ha dominado a los grandes inventores o traductores de la palabra del Señor, entonces el diablo siempre es terco. Y entonces en su terqueza se olvidó de corregir algunas cositas ahí. Aunque la palabra del Señor no se la puede manipular, pero ya el Señor advirtió en Apocalipsis 22, 18, 19, que hay de aquel que le aumente o hay de aquel que le quite. Tiene juicio de parte de Dios. Pero como el diablo fue tan terco, mire lo que dice el verso 7 de Primera de Juan 5. Primera de Juan capítulo 5, el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Qué significa dar un testimonio? Es decir, yo corroboro o yo afirmo. Eso es dar un testimonio, ¿sí? Tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo. Aquí la pregunta es, ¿será que hay tres que están arriba? Tres personas, como dice la religión trinitaria, porque eso no deja de ser una religión. ¿Será que estos tres son los que dan testimonio? A ver, dígame, ¿qué persona puede estar en el cielo? ¿Qué persona puede estar en el cielo? Porque aún si Cristo estuvo aquí, Cristo que fue el Dios manifestado en carne, cuando Él vino a esta tierra, ¿sí? Él hasta ahí ocupó su lugar, o ocupó su papel de carne, de humanidad. Cuando Él resucita, ya no resucita como humano, sino como Dios. Entonces, si la religión dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, y estas tres son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque eso es lo que enseña la religión, pues déjeme decirle que eso es totalmente una mentira. Este texto fue modificado, el original no dice así. Pero veamos, tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre. ¿Quién más? El Verbo. ¿Quién es el Verbo según San Juan 1? Veamos qué es lo que dice San Juan 1. ¿Quién es el Verbo? Hay que ir saboreando esto que dice la palabra del Señor. Vea, todo es con Biblia. Sin la Biblia uno no puede especular nada. En el principio era el Verbo. Entonces aquí, ¿quién es el Verbo? Veamos quién es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, este Verbo termina siendo el mismo Padre. Correcto. Por eso dice el verso 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él, no por ellos. Porque si fueran Dios, fuera el Padre y el Verbo, entonces el texto dijera, todas las cosas por ellos fueron hechas. Pero el texto no dice así. Por eso el verso 2 es para corroborar lo que dice el verso 1. Entonces dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es decir, el Verbo y el Padre es el mismo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, el verso número 7, 8 en adelante. Jesús le dice a Felipe, le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, el Verbo, el Padre es el mismo. Entonces dice aquí, dice lo que leímos aquí en San Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre viene siendo el siguiente, el Verbo. Ya vimos que el Verbo y el Padre que creó todas las cosas es el mismo. Y el otro dice, y el Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? Es el Dios que yo les enseñé, lo que dijo San Mateo capítulo 1. No temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es decir, el Espíritu Santo, que es el Dios que lo llena toda la creación, todo el universo y todo cuanto existe. Ese Dios, que es aquí el Espíritu Santo, el Verbo y el Padre es el mismo.
es el mismo. Por eso, mire, siga leyendo. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Son uno. Entonces, ¿cómo es que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo es que son tres personas? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque eso es lo que enseña el trinitarismo. Eso es pura mentira, eso es puro cuento de la gente. Estos tres son uno, y esa partecita se le olvidó al diablo corregir. Entonces, el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es el mismo, es uno solo. No son tres, es uno solo. ¿Sí? Vea lo que dice ahí la Biblia. Sigue diciendo el verso 8, mire, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El diablo es tan terco. No se conforma porque la gente no le va a creer que en el cielo es el mismo solo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces ahora se inventó, y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra. ¿Quiénes son? Dice el Espíritu, lo vuelve a mencionar, es el mismo. ¿Cuál es el Espíritu? El que está en el cielo, ahora está en la tierra. ¿Cuándo estuvo en la tierra? Cuando nació por medio del vientre de María. El agua, ¿y quién más? Y la sangre. Escuchen lo que dice, el Espíritu, los que dan testimonio aquí en la tierra son el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice la parte final del verso 8, dice, y estos tres concuerdan. ¿En qué concuerdan? En que son uno, pues. Es decir, es la segunda parte de lo que dijo el verso número 7. El Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan, es decir, en que son uno, es el mismo ser. No son tres personas. Nunca puede ser el Espíritu una persona, porque ya lo dijo, le vuelvo a dar la cita bíblica. San Lucas 24:39, el mismo Jesucristo les dijo a los discípulos, un espíritu no tiene carne y huesos. Entonces, si el Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad, cuento de los religiosos, entonces, ¿cómo es que es espíritu? Si es persona, ya no es espíritu. Y si es espíritu, ya no es persona. Entonces, ¿por qué la gente cree en cosas incoherentes, en cosas que no tienen razón, no tienen sentido? Yo creo que eso ni a un niño le puedo engañar diciéndole que el Espíritu Santo es una persona. Porque una persona no puede ser un fantasma, no puede ser una persona invisible. ¿No es cierto? Entonces, dice que el Espíritu, el agua, si el agua fuera una persona, dígame, ¿usted ha visto una persona vestida de agua, disfrazada de agua? Eso no se lo cree ni el más ingenuo o el más desconocedor en este mundo, que el agua sea una persona. Eso no concuerda, no tiene razón, no tiene sentido. Entonces el Espíritu no puede ser persona, el agua tampoco puede ser persona, y tampoco la sangre puede ser una persona. O dígame una persona que sea puramente sangre. Eso es imposible, no tiene sentido. Por favor, abran el corazón y déjense ayudar por el Señor. Estos tres concuerdan, es decir, que es uno solo. Es uno solo el Señor en el cielo y en la tierra. El Señor dijo que Él es el Dios eterno en el cielo y también en la tierra, y que no hay otro Dios como Él. Dice aquí, entonces esa es la respuesta a la pregunta. Nosotros somos monoteístas, por supuesto. Mono significa puesta la fe en uno, o en único, en algo único. Y teísta quiere decir Dios. Eso es un término teológico. Monoteísta, que somos creedores y confesadores, predicadores de un solo Dios verdadero. Primera de Juan 5:20, como aquí lo tenemos, que dice que, y sabemos que el Hijo de Dios, ya hemos visto que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es el mismo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, es decir, nos ha dado cerebro, porque no teníamos. Una persona sin Dios realmente está en esa posición. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer no a los que son, sino para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, es decir, a eso que la gente le llamó Hijo de Dios. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. No dice un verdadero Dios,
Porque si el texto dijera un Dios, entonces quiere decir que hay dos, hay tres, hay muchos. Pero el texto no dice eso, por eso hay que leer bien la Biblia. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios, no hay otro Dios como Él. Él es el Dios del pasado, Él es el Dios del presente, Él es el que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Y ahora está vivo todavía y lo tenemos con nosotros en esta noche. Él ya no es carne, Él ya no es humano. Segunda de Corintios 5:16, y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, de manera que nosotros, están ellos en los tiempos, son contemporáneos de Jesús, lo vieron a Jesús. Dice segunda de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Alguien lo conoció a Cristo según la carne? Alguien pudo haberle dicho, yo Señor, yo lo vi, yo lo conocí, yo también hubieran dicho ellos. Si a Cristo lo conocieron según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya no es humano, ya no es carne. Él se fue al cielo a ocupar su lugar de Dios, su lugar de Padre. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro. ¿A quién nos referimos con el Padre Nuestro? A Él mismo. No a otro, a Él mismo. Entonces, no hay por qué darle vuelta al asunto. Yo quiero decirles, hermanos, con mucho respeto, las creencias, los tipos de creencias que hay en todo el mundo son manejadas por un demonio de alto poder. Por eso es que la gente se metió a esa religión y no puede salir de ahí. Creen y se le pinta el panorama tan bonito y se quedan creyendo en eso, porque es un demonio de alto poder que los domina, que los dirige, y solamente el poder de Jesucristo es el único que los puede liberar. De resto no hay nadie que los pueda ayudar. Nosotros hacemos nuestra parte, lo que hizo Jesucristo. El mismo Jesucristo vino a explicar que Él era el verdadero Dios y resulta que la gente terminó hasta matándolo, ¿no es cierto? Aunque estaba escrito en la profecía, pero sin embargo, mire hasta dónde llega de cruel la gente por no querer entender, por no querer comprender el mensaje del cielo, el mensaje del Señor Jesucristo, diciendo que Él es el mismo Dios manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Hasta aquí nuestra intervención. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la familia Rivera Quevedo. Saludamos a la familia Bustillos Chicaiza, a nuestra hermana Branquita, a nuestro hermano Luis, a Amanda, a Danielito, a Marco, a Belén, a todos los que están en casa, mi saludo especial. A Sandrita también la saludamos en el nombre de Jesucristo. A nuestra hermana Merceditas, a sus hijos, mi saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. A la familia Tuapanta Pillajo, la familia Tuapanta Herrera, la familia Tuapanta Ayala, a todos mi saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. A mi hermano Luis, a mi hermano Richard allá en Santo Domingo, un abrazo muy grande, gracias por estar conectados con nosotros. A Freddy Imbaquingo, un gran amigo, lo saludamos también allá en Santo Domingo. Qué bendición tenerlo con nosotros en esta noche. Y también al pastor Cristian Escobar, que le está sirviendo al Señor en la República del Perú. Mi saludo muy grande, estimado amigo, estimado compañero. La paz del Señor, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Lizeth Quevedo, nuestra hermana Jenny también se ha conectado para estar con nosotros. Hasta aquí entonces nuestro agradecimiento rotundo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros estas enseñanzas de la palabra del Señor en esta noche. No se olviden, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, déjenos por favor ese comentario, que lo estaremos enseñando, estaremos dando explicación a la luz de la Biblia, tal y cual como el Señor enseña en su palabra, para que usted conozca y se enamore más de este Dios maravilloso. La paz del Señor Jesucristo, que el Señor le bendiga a todos. Un abrazo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.